Muy bien, gloria a Dios. Pues le damos la bienvenida a mi hermano de Jesús es el Señor. Adelante, mi hermano, el tiempo es tuyo. Es un gozo saludarte y siéntete como en tu casa. Saludos ahí a la comunidad cristiana. El tiempo es tuyo para que nos saludes y te presentes, mi hermano. Bendiciones, hermano Saúl, pastor. Dios los bendiga. Dios bendiga a todo el que está escuchando esta transmisión en vivo y en diferido también. Un honor para mí estar en su canal, defendiendo ambos, apologistas defendiendo la fe en el Señor Jesucristo. Soy cristiano evangélico, creo en la Trinidad, obviamente. Y bueno, desde hace mucho tiempo me ha interesado el estudio de diferentes religiones sectas, incluyendo el judaísmo rabínico ortodoxo. Y bueno, también en mi familia tengo personas adeptas al judaísmo y es interesante ver que no es una separación como muchos antimisioneros quieren demostrar, de que el judaísmo y el cristianismo es agua y aceite. Es todo lo contrario. El judaísmo, desde los primeros siglos, casi no había distinción entre las enseñanzas cristianas con las judías. Y eso es lo que es interesante que la gente entendiera. Ya, obviamente, después, posteriormente, ya cuando se crea el Talmud babilónico y Jerusalén, Palestina, ya sí ya una separación como tal. Vamos a decir así, después de la revuelta de Bar Kokhba, ahí sí ya una separación entre cristianismo como tal hasta el judaísmo ortodoxo. Pero antes no había ningún tipo de, prácticamente, de diferencia. Espérame ahí. Vamos a saludar. Mira, te están mandando ya saludos por ahí, hermanos que ya te siguen, hermana Eli, hermana Elena. Hay varios hermanos que están siguiendo tu canal ya. Dice que es una bendición tenerte. Bueno, mis hermanos, pues aquí tenemos ya a nuestro hermano que algunos habían estado esperando este diálogo y gracias a Dios nos honra con su presencia, mi hermano, aquí en el canal. Así que vamos a ver si ponen preguntas más adelante, ¿verdad? Porque a veces las preguntas si las empiezan a poner ahorita, hermanos, se nos van a ir. Entonces yo les voy a decir cuando ya pueden poner preguntas para que ustedes, si quieren hacer alguna pregunta, la hagan para que nuestro hermano pueda compartirnos, ¿verdad? Su perspectiva. Bueno, quiero contarles, ¿verdad? Aquí con mi hermano que últimamente nos hemos estado enfrentando a una corriente antimesiánica, ¿verdad? Una corriente que incluso se acredita como el judaísmo moderno y que varios de sus voceros, incluso que hemos estado refutando en el canal, también mi hermano lo ha estado haciendo, lo que es canales como Filosofía Judía, Punto Breslev y otros, ¿verdad? Pulguitas que andan por ahí, pero esos dos creo que han sido los más tóxicos que han estado, pues de alguna manera atacando y mintiendo, porque la verdad es que este judaísmo moderno, yo he visto a mi hermano que se ha basado en muchas mentiras, tratando de engañar a la gente, es lo que más a mí me indigna, y en virtud de esto, hemos tenido la necesidad de empezar a prepararnos estudiando pues también desde los escritos del judaísmo, precisamente para ver si lo que ellos están diciendo es verdad o es mentira. Lo que yo he notado, mi hermano, es que la mayoría de estos prosélitos, que la mayoría no son judíos 100%, obviamente, sino que hay un remanente que Dios conoce, pero la mayoría yo he visto que son gente de otros países que hacen su conversión al judaísmo, siguen la religión y se convierten en enemigos acérrimos de Cristo. Incluso varios de ellos fueron cristianos, dicen ellos, y que el día de hoy se convirtieron en los voceros de este judaísmo que odia, que ataca a Jesús, pero que utiliza ciertos escritos que los usan sesgadamente como para negar la eficacia de que Cristo Jesús es el Mesías. Eso lo he notado yo en el transcurso de esta batalla que hemos tenido apologética contra estos grupos. ¿Cómo lo has vivido tú, mi hermano, desde tu canal? Porque desde que yo conocí tu canal tú ya traías una línea, pero tú cómo lo has visto, ¿de dónde surge esta necesidad de tú empezar a hacer esta apología y defensa desde los escritos rabínicos? Bueno, hay mucho material de antimisioneros. Cuando digo antimisionero es cualquier rabino judío que se dedica a atacar la fe cristiana, ¿no? Hacer una apologética judía contra el cristianismo. No es un tema de insulto decir antimisionero, no. Simplemente esa es la palabra que se utiliza popularmente. Y veo que estos rabinos, yo hablo inglés, entonces puedo ver material, puedo leer material y ver, escuchar a rabinos en Estados Unidos, en Europa, que atacan el cristianismo una perspectiva, obviamente, 100% rabínica, pero muchas veces utilizan herramientas de engaño. No son 100% honestos, porque si ellos utilizan
fuentes tempranas se dan cuenta de que van a atacar. Entonces tienen que atacarse sus mismos fundamentos, sus inicios. Tienen que atacar a Kiva, tienen que atacar a Onkelos, un prosélito romano que fue el autor de Targum. Entonces, después, bueno, cuando vayamos dialogando, hablemos más del tema, pero después viene Maimónides y hace un cambio grande en el judaísmo, que prácticamente fue culpable de que muchos judíos catalogan de herético el judaísmo del siglo I. Entonces, bueno, la necesidad de hacer apologética cristiana, contra sí el judaísmo, es por las tácticas que utilizan. Y engañan a la gente en el sentido, así como las raíces hebreas, una secta herética, anticristiana, que tiene como un CD metido en la cabeza de que asocian el cristianismo con Roma. O sea, Roma, todo el cristianismo, el evangélico es Roma. La Trinidad es Roma, que el Mesías sea divino es Roma, o sea, cosa que es completamente falsa. O sea, simplemente con un curso básico de historia te das cuenta que eso es mentira, pero la gente cree, ¿no? Va a esos canales de raíces hebreas, los más populares, y se creen todo lo que estos supuestos maestros, pseudomaestros enseñan, y es una falsa. Sí, algo que queremos explicar a la comunidad, sobre todo a muchos hermanos que no están muy familiarizados con el tema, es que miren, una cosa es el judaísmo como tal, que es la religión, aunque ellos no lo ven como religión, pero es una religión. Que pertenece al sionismo, que pertenece a Israel, ¿verdad? Son aquellos que hacen la conversión, que cumplen los requisitos que pide Israel y hacen la aliyá o el retorno a la tierra de Israel, Eretz Israel, y de alguna manera se convierten radicalmente, ¿verdad? Otra cosa es la corriente de raíces hebreas, que son algo entre una mutación, ¿no? Son como los transespirituales, le decimos nosotros, porque son en parte cristianismo, pero no un cristianismo verdadero, porque el verdadero cristiano es difícil que se aparte de la verdad, el nacido de nuevo, sino que estos vienen de sectas cristianas que se autodenominan así y que agarran la mitad del judaísmo, de hecho están basados en muchos escritos rabínicos, y que no son sionistas o no pertenecen a Israel, sino que es cualquier persona de nuestros países que se pone un kipá, como por ejemplo Michael Rood, como Jim Stalin, el estafador que $7 millones creo que estafó a su propia congregación y estuvo preso. O sea, gente que se hace pasar, pero como las tribus perdidas, para que los hermanos entiendan que no es lo mismo, pero es parecido, ¿verdad? Entonces, una cosa son los del judaísmo, que están basados en rabinos, y otra cosa son los de raíces hebreas, que son grupos completamente ajenos, que incluso hasta parece que tienen choque, ¿no? Que tiene la doctrina efraínita, que se creen las 10 tribus perdidas de Israel, y que utilizan en gran parte de los escritos rabínicos que dicen ellos que van a cumplir las fiestas, pero realmente no las están cumpliendo. Entonces, para que la gente entienda las dos líneas con las cuales nos estamos enfrentando hoy, ¿verdad? Ambas anticristianas, ambas anti-Santa Cena, ambas anticristos, ambas en contra del Evangelio de Cristo. Mi hermano, cuando surge tu necesidad o tu deseo que Dios te pone en tu corazón empezar a hacer estas refutaciones, ¿cuáles son los grupos más, digamos, como tú hablas de, por ejemplo, Maimónides? ¿Tú consideras que a partir de Maimónides se regeneró este judaísmo moderno? Porque sí hay un cambio. Los hermanos deben de saber que incluso el hermano se ha dado a la tarea de mostrar que los del judaísmo moderno hoy hablan para poder negar. Por ejemplo, ahorita vimos un video de Isaías 53 donde sí habla del Mesías, pero hoy el judaísmo moderno dice, no, no es una persona, es Israel. O sea, todo es para quitar la figura del Mesías. ¿Por qué? Porque al ellos ver las profecías del Mesías, van encajando en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que ellos no quieren que la gente se dé cuenta. Mi hermano aquí se ha encargado de sacar la otra cara de la moneda, la cara que ellos no te dicen. Y eso los ha refutado y los ha reventado. Como dice el hermano Carlos Blanco, los han cocinado en su propia salsa. Y ahora por eso es que estos canales son muy perseguidos, ¿verdad? Por lo mismo, de que estamos sacando a la luz la verdad y se puede ver cómo ellos están solo usando una parte del discurso para engañar. Ahora, ¿tú consideras, hermano, que desde Maimónides surgió ese cambio? ¿O con lo que tú has estudiado, qué referencia nos puedes dar? ¿En qué momento resucitó este judaísmo anticristiano con esta fuerza? Bueno, Maimónides, él creía que el siervo sufriente de Isaías 53 era el Mesías. Obviamente,
nunca dijo que era Jesucristo. Eso es obvio. Pero es curioso que Maimónides en su Mishneh Torah al final, él escribe de Cristo, o sea, de Jesús, disculpa, o sea, Jesús Nazaret, y escribe de Mohammed, de Mahoma. Y es impresionante porque dice que prácticamente Jesús en su manera y Mahoma como pavimentan el camino para cuando se muestre el verdadero Mesías, hijo de David. Como que es la necesidad en Jesús y en Mohammed o Mahoma de que la gente quiera un salvador, un líder. Claro, Mahoma nunca dijo que era el Mesías. Eso es otro tema, pues hablando del Islam, él creía que Jesús era el Mesías, más no el Hijo de Dios. Pero yo pienso que el judaísmo como tal, el judaísmo de los fariseos, que después evolucionó al judaísmo oficial, entre comillas, que es el rabínico, porque es importante que la gente entienda que en el siglo I de la era cristiana, o sea, el siglo donde Jesús estuvo predicando con los apóstoles, los fariseos, saduceos, etc., no existía un judaísmo oficial. No era como ahora que tú dices, bueno, el judaísmo rabínico es el oficial, vamos a llamarlo así. La iglesia católica, la iglesia evangélica, etcétera. Antes no existía eso en el siglo I. Era algo así como un judaísmo nominal. Cada quien tenía su camino y creía X o Y cosas de la escritura. Incluso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, siempre están los grupos más conocidos, que son los fariseos, los saduceos y el movimiento de Jesús, la primera iglesia, que en su mayoría eran judíos. Pero no, ellos no solamente fueron los grupos que existían en esa época. O sea, ¿dónde dejas tú a los esenios? O sea, hay un movimiento judío antes de Cristo que casi la gente no lo conoce, que es la secta de Damasco, que se llaman los Nuevos Pactantes. También está, según Filón de Alejandría, los terapeutas, que eran como ascetistas. Después, los hijos de la luz, que mucha gente cree que eran los mismos esenios, otra gente dice que no eran los esenios. Pero había muchos movimientos. Estaban los sicarios y los celotes. Los sicarios eran los que causaron la revuelta en el 70, que fue destruido el templo. Entonces, eran movimientos, por lo menos los fariseos, eran criticados por los esenios o los escritores de Mar Muertos, porque en sus escritos hay un experto, se llama Joseph Fitzmyer. Él es un experto en la materia de todo lo que tiene que ver con los rollos de Mar Muerto. Él dice que Fitzmyer asegura en un libro de los rollos de Mar Muerto que los esenios tenían como un celo negativo hacia los fariseos. Incluso los llamaban los que preferían las cosas suaves o los que tenían los liberales, vamos a decirlo así. Tenemos una idea de que los fariseos eran muy estrictos, ¿no? Sí existían fariseos estrictos, pero en general los fariseos eran vistos como liberales por los esenios y por los saduceos. Entonces me explico. Entonces, la raíz de todo esto, o sea, la raíz del judaísmo, vamos a decirlo así, rabínico, empieza con dos escuelas en el siglo I, que es la escuela de Hillel, que Hillel era muy liberal en su teología. Y está también la escuela de Shammai, que era un poquito más estricta. Ese famoso versículo de Mateo 19, que Jesucristo va al divorcio, que los teólogos dicen, no, bueno, Hillel decía que la gente se puede divorciar por cualquier cosa, mientras Shammai decía que no. Entonces, de ahí, de ese movimiento entre Hillel, las casas de Hillel y Shammai, es donde empieza a cimentarse la base para que se forme el judaísmo rabínico ya en el siglo II, siglo III, y empiece ya con el Talmud, toda la literatura rabínica. Sí. También recuerdo que los esenios, ¿verdad?, que consideraban que era el grupo al que pertenecía Juan el Bautista por su forma estricta de vida, por su autodisciplina hasta en la comida, ¿no? Por eso dice que Juan el Bautista comía langostas y miel silvestre, o sea, se apartaron de todo lo que eran los oficios del templo porque consideraban que el templo se había corrompido administrado por los saduceos. Recuerdo un poco de ese tema. Y bueno, como tú dices, cada grupo tenía sus propias interpretaciones de la Torá. Cada grupo tenía sus propias ideas, e incluso, por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección, ¿verdad?
y los saduceos creo que no. Entonces había un choque un golpe fuerte, que incluso Pablo, me recuerdo que en una de las situaciones que vivió cuando estaba siendo juzgado, los puso a pelear entre ellos cuando tocó ese tema, ¿no? Se empezaron a discutir por ese punto, porque eran muy radicales. De hecho, bueno, tú lo sabrás porque lo has leído más que yo, pero se decía que el que no creía en la resurrección tenía que ser borrado de Israel. Eso habían escuelas que pensaban eso, ¿no? Entonces, hay una línea de pensamientos tradicionales del judaísmo, pero que, bueno, al día de hoy yo lo que veo es que estos voceros, que la mayoría de ellos no son ni rabinos, pero los tienen haciendo una labor como mintiendo, como atacando, como engañando a la gente, ¿no? Y es aquí donde entra la labor apologética para mostrar a la gente que todo lo que ellos andan hablando realmente tiene dos pensamientos, ¿no? Por ejemplo, el Talmud yo veo que tiene varias posturas, analogías, donde unos dicen una cosa y otros dicen otra, contraria, y siempre se están analizando las cosas. O sea, no existe una sola postura dentro del judaísmo. Sin embargo, estos voceros a los que nos hemos enfrentado, yo veo que solo quieren manejar una sola postura, siempre negando, porque como ellos ya perdieron, digamos, ya Cristo vino, entonces para ellos todo lo que tenga que ver con esa venida lo van a querer sacar del panorama. Y eso es lo que yo he notado, que lo quieren quitar del panorama para decirle a la gente, no, 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 el Mesías no ha venido, pero sus escritos dicen, por ejemplo, que hay características como Isaías 53, donde muchos dicen las características del Mesías y cuando vemos a Cristo las cumplió. Pero esas son las partes que ellos jamás le van a decir a ustedes, amigos. Esas son las partes que a ustedes les van a querer ocultar, ¿verdad? Porque como muchos no saben de esto, piensan que lo que ellos están diciendo es total verdad. Pero eso es falso. Eso es falso. Mi hermano, adelante, te dejo para que vayas desarrollando conforme tú tenías programado ahí. Yo escucho y cualquier cosa te interrumpo para puntualizar o para preguntarte algo. Yo te dejo que Sí, tú claro, fluyas. y si quieres, hermano, puedes Ajá, intervenir, o sea, también podemos ir, es un diálogo, ¿sabes? Pues, sí, sí, sí. también es importante, Ajá, adelante. que estás hablando de Isaías 53, que fíjate que la mayoría de sus videos, de estos antimisioneros, manejan la línea de que Isaías 53 es Israel, eso es lo que dicen. Pero también hay muchas interpretaciones de Isaías 53. Isaías 53 puede ser también el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, puede ser Moisés, en la Cábala, en el Zohar, maneja una interpretación de que el siervo sufriente es Moisés. También el siervo sufriente es el Mesías. Entonces ellos no dicen las diferentes interpretaciones, sino que se dan por una sola. Entonces dicen, ok, el siervo sufriente de Isaías 53 es Israel, el pueblo de Israel, todo lo demás es una herejía. O sea que cuando el cristiano te dice que el siervo sufriente es el Mesías, eso es falso, eso es mentira. Entonces ese es el punto, que no hay un consenso dentro del judaísmo. O sea, eso es lo que llaman en el Talmud como la Gemara. O sea, es como los rabinos comentando. Unos están a favor, otros están de acuerdo, otros están en contra, etcétera. Pero eso es lo que es el Talmud. O sea, tú lees el Talmud independientemente de sea babilónico o el Jerusalén, y son opiniones. O sea, un rabino opina esto, un rabino opina lo otro. Al final llegan a un consenso entre comillas, pero, por ejemplo, Iliel. O sea, yo me voy de las bases, porque si la base está mal, la casa se cae. No tiene que pensar. El rabino Iliel fue el que cimentó la base del judaísmo rabínico, que después la va a fundar, vamos a decirlo así, porque mucha gente no le gusta que se llame a Rabbi Akiva, el fundador del judaísmo rabínico, pero bueno, hay un rabino, a mí me gusta mucho leer, que se llama Louis Ginsberg, él tiene un libro, Leyenda de los Judíos, él llama a Rabbi Akiva el fundador del judaísmo rabínico. Pero vamos a ponerte a Iliel y a Rabbi Akiva. ¿Qué creía Iliel del Mesías? O sea, Iliel creía, que uno de los rabinos más grandes, más respetados, el anciano, que el Mesías ya no iba a venir para el pueblo judío. El Mesías todas las profecías mesiánicas de la Biblia se cumplieron en el rey Ezequías. Entonces, ¿qué gran problema hay? Que Iliel, uno de los más grandes, el que cimentó las bases de lo que es el judaísmo rabínico, creía que ya el Mesías ya vino, que es Ezequías. Pero después tú estudias el Talmud y te das cuenta que los rabinos contradicen. A Iliel le dice, ¿cómo va a ser Ezequías el Mesías si hay profecías posteriores al rey Ezequías del Mesías? Entonces, ¿qué pasó con Iliel? ¿Por qué dijo eso? Otro gran problema que tiene el judaísmo en el siglo II con Rabbi Akiva es que Rabbi Akiva creía
Al principio, aquí iba manejado un concepto de Mesías divino, ¿ok? Que pues fue corregido por los otros sabios, igual de peso que le dicen, aquí va, o sea, ¿qué te pasa? Razona. ¿Por qué? Porque se basa en el libro de Daniel, que habían tronos en el cielo. Entonces decía, un trono es para Dios, para Jehová, no, bueno, le dicen Jehová, Yahweh, el Dios de Israel. Un trono es para él, para el Dios de Israel, y el otro trono es para el Mesías. Entonces un rabino le dice, pero aquí va, ¿cómo tú vas a decir, vas a dar una prerrogativa divina a un hombre? ¿Cómo tú vas a colocar? Porque no, el trono no es en la tierra, es en el cielo. Un hombre sentado a la diestra de Dios. O sea, aquí entró como sus sentidos, vamos a decirlo así, para no llevar a la contraria a la mayoría, y terminó mal aquí va. Él terminó asesinado por Roma en la rebelión de Simón Bar Kokhba, y hizo algo que, bueno, que la gente hasta el día de hoy, tú le preguntas a un judío por qué Akiva hizo eso y nadie te va a dar respuesta, nadie lo entiende, que él proclamó como Mesías a Simón Bar Kokhba. Y, o sea, él y Simón fueron asesinados en la rebelión. Entonces, en Betar, entonces imagínate. Tienes a los dos grandes del judaísmo rabínico, los que cimentaron la base, ¿no? La base para que construir la casa. Uno creía que el Mesías ya vino y otro creía que el Mesías era Simón Bar Kokhba. O sea, un fallo total. Sí, ahí cuando, por ejemplo, tú mencionaste acerca de los libros, me gustaría que nos compartieras cuáles son los libros actualmente en los que se basa el judaísmo, ¿verdad? Por ejemplo, porque hay gente que no sabe, por ejemplo, qué es el Talmud, ¿no? Eh, para mí el Talmud viene siendo como el catecismo de Roma, ¿no? Es la misma historia, opiniones, tradiciones, y que muchas de ellas están en contra de la misma Torá, ¿no? Incluso, o sea, hay unas cosas bien terribles que leí la otra vez. Hablaste de Talmud de Babilonia, hablaste de Talmud de Jerusalén. Tal vez nos puedes compartir un poquito de eso. Sí, el Talmud, perdón, el judaísmo no es como le dicen los católicos a los cristianos evangélicos, solo escritura. O sea, el judaísmo nada que ver con solo escritura, porque ellos no se quedan con la palabra escrita, la Biblia. Para ellos, la Biblia, la Tanaj, la Biblia hebrea, tuvo su función, pero ellos saben, ellos son inteligentes, ellos saben que no se puede cumplir la Torah. Es imposible. Entonces, ¿qué queda? Tradición oral. Entonces ellos, claro, todo esto es inventado, simplemente sabios explicando cosas, ¿no? Que el sabio dijo esto, el sabio dijo otro, no hay ninguna evidencia. Ellos dicen, llegan a decir incluso que Abraham seguía la ley oral, que a Moisés le fue dada la Torah escrita y también la Torah oral, y después bajó a Josué, y después Josué a los ancianos en la asamblea hasta que llegó a ellos. Por eso no hay ningún tipo de evidencia. La evidencia es que existen dos Talmuds, el babilónico y el Jerusalén. El babilónico tiene más la doctrina de Iliel, o sea, se mantuvo predominante, la doctrina de Iliel, no la de Shammai. Hay una discusión en el Talmud que dice que ambas opiniones son palabra de Dios, tanto la Iliel como Shammai, las dos son palabra de Dios, pero la halakha es como el código legal, las leyes, tanto de la Torah como la ley oral. La halakha le pertenece a Iliel. Y después la opinión de Shammai fue disminuyendo cuando llegó Rabbi Akiva. ¿Por qué a Rabbi Akiva le dicen el padre del judaísmo? Porque no sé si tú más o menos manejas el tema de lo que es el Talmud. Porque el Talmud tiene el Talmud consta de dos partes. Es la Mishnah y la Gemara. ¿Okay? La Mishnah es como el código de leyes orales y de tradiciones judías oficiales. Está también la Baraita, para que me entiendan, el Mishnah es como la ley oficial, el código oficial. Después la Baraita son las tradiciones orales que no están dentro de la Mishnah. Son como, es como temas de conversación. Ellos empiezan a hablar, ¿no? Que el Mesías va a venir, el Mesías ya vino. Son cosas que ellos escuchan, que es la Baraita. Pero después eso pasa a la Mishnah, que es la oficial. La Baraita son como dichos. Y después viene la Gemara, que la Gemara son comentarios sobre la Mishnah. Comentarios rabínicos en la Mishnah. Entonces, ¿qué es el Talmud? Es un código que comprende la ley oral en su totalidad, comentada por rabinos. El babilónico es más extenso, o sea, tiene más, diría, más peso que el de Jerusalén, pero bueno, ambos son leídos. Tiene más tratados el Talmud babilónico que el de Jerusalén. Pero prácticamente ellos se apoderaron de la teología de los judíos. O sea, a llegar al punto de decir que si no cumples las palabras de los sabios, eres digno de pena de muerte. Es decir, también lo dice Mamoni en la Mishnah Torah, que o sea, si no escuchas a los sabios,
prácticamente te puede matar. Sí. O Entonces sea, podemos decir que el Talmud viene siendo toda la tradición oral, pero escrita, obviamente, ¿verdad? Y claro, bueno, cabe mencionar a los hermanos que al darles esta referencia lo decimos porque obviamente nosotros somos sola escritura y nosotros consideramos que la escritura es la base de todo. Cosa que incluso el judaísmo ha dejado desde hace mucho tiempo de seguir. Aunque ellos digan que ellos siguen la Torá o que practican o que viven la Torá, en la práctica ellos comen más Talmud. O sea, eso lo hemos visto nosotros más que claro, ¿no? Al grado, como dice mi hermano, que pesa más lo que diga un rabino que lo que diga la misma Torá. Y lo estamos viendo en la era moderna. Hoy día, por ejemplo, el judaísmo mazortí casa Ken con Ken y Barbie con Barbie, aunque la Torah diga lo contrario, no les importa, ¿no? Ahorita con el escándalo que anda de Roma, que están haciendo lo mismo. Entonces vemos que todos aquellos que se han apartado de la escritura terminan siguiendo otros libros, terminan siguiendo otras tradiciones que se han inventado los hombres, ¿verdad? De hecho, en Jeremías 8:8, no sé si alguien me puede poner ahí Jeremías 8:8, Dios mismo les reclama, ¿no, hermano? A través de Jeremías, que qué sabiduría tienen, ¿no? Los que supuestamente eran los sabios, los que eran los encargados, ¿verdad? De la administración de toda esta cuestión de la palabra de Dios, se habían desviado. ¿No? Se habían desviado. Una versión dice, decían que yo había hablado y yo no había dicho nada. O sea, ya habían abusos incluso, ¿verdad? Y todo eso fue perdiéndose, ¿verdad? En Babilonia, mucho tiempo que estuvieron ahí cautivos también, absorbieron el paganismo. De hecho, hay unas partes del Talmud que yo he podido leer que están muy pesadas, ¿no? O sea, dicen unas cosas muy terribles y tú dices, ¿cómo un sabio puede pensar de esa manera, ¿no? Hablan de cuestiones sexuales muy feas, pederastas y cosas así muy feas. Incluso si hablan mal de los gentiles, aunque ellos lo niegan, ¿no? O sea, todo eso estaba en la mente de aquellos que supuestamente eran sabios. Entonces, yo no recomiendo que la gente lea el Talmud, a menos que tenga una madurez como mi hermano, que ya tiene años en Cristo, y que lo haga para hacer apología y defensa de la fe, porque es un libro, yo lo he leído, y bastante contaminante. No creo que una persona que empieza tenga que, esto es como para personas un poquito ya más maduras, porque sí es algo bastante pesado, hermano, ¿no? No sé si tú lo has notado. Tú le has escarbado lo que más sirve en este caso, ¿no? Para defender la postura también del Mesías. Pero hay cosas muy tremendas. ¿O cómo ves tú ahí la cosa? bueno, un poco pesado y creo que roza también en la blasfemia, porque fíjate que según el Talmud la palabra de los rabinos de los sabios es más importante que la de los mismos profetas. O sea, pesa más un sabio que un profeta. Incluso es tan cambiada, vamos a decir así, la tradición rabínica a la dada en Israel por Moisés, que hay un tratado del Talmud que dice que Moisés baja a la tierra, Dios lo manda a bajar, Moisés se sienta en la fila número 8 y empieza a escuchar la Torá explicada por Rabbi Akiva, y Moisés dice, pero no, o sea, no entiende qué está pasando, y él le dice a Dios, o sea, ¿qué está hablando este hombre, Akiva? Y dice, esa es la Torá, pero está completamente distinta a la que él recibió en el Sinaí. O sea, completamente distinta, que ni siquiera Moisés, que fue el autor, o sea, el que le dio la Torá a Israel, pudo entender una palabra de lo que estaba hablando Akiva. O sea, imagínate tú la perversión después de decir eso, de que un profeta tiene menos validez que un sabio, que cuando el templo fue destruido, la profecía pasó a los niños y prácticamente a los estúpidos, a los imbéciles, así parafraseado lo dice. Sí, Disculpa sí, son la fuertes. palabra. No, Entonces dale, son cosas dale, que dale. tú te quedas como, bueno, pero ¿qué está pasando acá? Entonces, ¿con qué moral tú vas a hacer un trabajo antimisionero contra el cristianismo si tú tienes un horror en tus propias fuentes? O sea, mira la contradicción. O sea, como comenté anteriormente, piensa si Iliel son las palabras de Iliel, ¿ok? Iliel es que la que se le confió el inicio de la Mishnah, que es, como te expliqué, que es el código que terminó en el Talmud, y la Halakha, que es la ley, los códigos legales. ¿Cómo es posible que si es palabra de Dios, el mismo Iliel va a contradecir a Dios cuando Dios dio profecía posterior a Ezequías del Mesías? O sea, no tiene sentido absolutamente, es ilógico. Si digo que el Mesías es Ezequías y es palabra de Dios, pero después Dios da profetas posteriores profetizando sobre un Mesías, por ejemplo, el libro de Daniel, que era el Hijo del Hombre, no hay manera de entender eso.
hay un Sí. argumento, también de estos antimisioneros, por ejemplo, el libro de Isaías, que es muy mesiánico, Isaías 9, 5 o 6, dependiendo de la Biblia, que dice que ese niño, ellos dicen que es el rey Ezequías, no es el Mesías, pero posteriormente rabinos dicen que ese es el Mesías, el mismo Maimónides lo dice, que el niño Ahí, ese no es ahí, el que no es nacido, es el Mesías. Entonces tú dices, ok, vamos, porque sí puede ser que muchos creen que ese niño es Ezequías, pero el mismo Talmud te dice que Dios quiso hacer Ezequías Mesías, pero no adoró a Dios como tenía que adorar y la oportunidad de redención fue trancada, fue frustrada. Y ese verso quedó, se cerró y quedó abierta la posibilidad de que venga el hijo de David. Entonces, eso no lo dicen. sí. Igual que Rabbi Akiva. O sea, Rabbi Akiva tuvo ese fallo de decir que Bar Kokhba fue el Mesías. Bar Kokhba no construyó ningún templo. Bueno, hay pocos rabinos modernos dicen que Bar Kokhba sí, entre comillas, hizo un templo, pero no hay ningún tipo de evidencia de eso. La evidencia más grande que tenemos es el mismo Maimónides, que es uno de los grandes de ellos de judaísmo, que está esperando el tercer templo. Entonces, si Bar Kokhba fue el Mesías, construyó un templo, ¿por qué le pasó a Maimónides? Está contradecido uno de los más grandes sabios del siglo XII. Entonces, es como una inconsistencia total, o sea, en sus fuentes está completamente fallido. La manera que el judaísmo interpreta la escritura es completamente ilógica. O sea, simplemente mezclando todas las fuentes de la literatura rabínica. En Génesis, tengo muchos videos de eso, pero vámonos con un capítulo en Génesis. Génesis capítulo 1, cuando Dios crea los cielos y la tierra. ¿Cómo es posible que a qué mente se le va a ocurrir decir que cuando dice en el principio, cuando Dios crea, Elohim crea los cielos y la tierra, Dios está hablando de Metatrón, de un ángel? ¿Cómo que Metatrón? Después en Génesis, en el capítulo, en el versículo 2, que dice el Espíritu de Dios se movía sobre la paz, dice que es el Espíritu de Mesías, en el Midasha de Génesis, Bereshit Rabba. Tendría sentido por una preexistencia del Mesías, que ellos dicen, no, que el Mesías no preexistía, que eso es mentira. Bueno, un ejemplo. Igual varias literaturas, un Midrash que explica Rabbi Eliezer, dice que el Mesías, Satanás estaba en el cielo y vio el Mesías, la luz del Mesías debajo del trono de Dios, y él vio el Mesías que lo iba a destruir el imperio de Satanás. Y así, muchas cosas que tú dices, bueno, pero ¿qué está pasando acá? Porque ellos interpretan la Biblia de esa manera tan Sí. pagana. Ellos acusan al cristianismo de ser pagano, pero nada más el nombre de los ángeles. Dice el Talmud, ¿de dónde sacaban los judíos el nombre de los ángeles? ¿De Babilonia? Lo que dice el Talmud. Claro, sí. La Ahí es donde, reencarnación. O sea, imagínate, la ajá, reencarnación fue una doctrina completamente pagana, creo que era hinduismo. O sea, en el Zohar, en la Cábala, creen en la reencarnación, que puedes reencarnar en animales. Claro, entonces, tú le das estos versos, tú empiezas a dar estos versos a un judío o haces videos en contra de estos antimisioneros, entonces empiezan a buscar, no, que tú no sabes hebreo, eso está mal interpretado, igual se va a pasar con un testigo de Jehová, se va a pasar con un musulmán, tú le das a musulmán, le recitas el Corán, los hadiths, literatura, los tafsir del Islam, que son comentarios. Entonces, no, que eso no es así, tú estás interpretando mal. Esa es una manera como de defenderse, pero no hay como defenderlo. No hay como defenderlo. sí. Mira, yo veo que la confusión que traen es terrible. Por algo yo cuando vino Cristo, nuestro Señor, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, es porque ya se habían perdido desde antes, ¿no? Ya traían, por ejemplo, ahí lo que leímos en Jeremías 8, ya el pueblo se había desviado de la verdad. Ya solo había un remanente, ¿verdad? Que estaba como que peleando contra esto, pero se perdieron el camino, perdieron la verdad, y tenía que venir Cristo nuestro Señor a rescatar todo esto, porque la verdad es que estaban fritos, como decimos, ¿no? Hoy tenemos lo Claro. mismo, la misma guerra es hoy contra este judaísmo moderno que no dice lo que tú estás diciendo, por ejemplo. Ellos solo van a agarrar la parte que les conviene y con eso van a atacar al cristianismo. Con eso van a atacar la figura del Mesías, con eso van a atacar a Pablo. O sea, van a querer hacer lo mismo que hacen todos los anticristos, que es denigrar el nuevo pacto, denigrar a Cristo, ¿verdad? Nuestro Señor, y denigrar la verdad bíblica, porque al final el nuevo pacto vino a traer luz, ¿verdad? El nuevo pacto vino a traer luz y la redención a las naciones
Porque si no estuviera eso, hermano, imagínate así como está ahorita la humanidad. ¿Cómo estaría si no tuviéramos el nuevo pacto? Yo creo que estaríamos como estaba Israel 300 años antes de que viniera Cristo, ¿verdad? Totalmente Claro. perdidos, escuchando filósofos, porque ese tiempo de silencio se llenó con filosofías, por eso fue el apogeo de la filosofía, porque la filosofía vino a reemplazar toda la necesidad del hombre de encontrar la verdad, pero la verdad solo está en Dios, la verdad solo está en la palabra de Dios, ¿no? Y ahí es donde surge el tiempo donde los griegos crecen en sus filosofías, los sofistas que eran conocidos porque se les pagaba, incluso el término sofista se convirtió en algo denigrante, pero es que ellos mismos denigraron la filosofía porque se vendían al mejor postor para acomodar las mentiras como verdades, porque tenían esa habilidad. Pero eso también, esa misma filosofía retorcida, yo la veo en el Talmud, yo la veo en todos esos escritos, ¿verdad? Como que la Torah la han torcido de tal manera que al día de hoy basarse en el Talmud o basarse en muchos escritos de ellos, la verdad, estaban fumados, hermano. No sé cuál fumaron, pero hay unas cosas ahí que te quedas de dónde se sacaron estas herejías, estas blasfemias. Por ejemplo, una herejía que yo le he detectado a Rashi, tal vez ahorita nos hablas un poco de Rashi, es que Rashi creo que es el que comenta que los ángeles ayudaron al Padre a crear al hombre. Y como tú dices, empiezan a inventar un montón de nombres, que el Metatrón y que el no sé qué, todo eso incluso mezclado con la cábala. Ahorita nos platicas también sobre esos, a ver si nos compartes, pero es una aberración total, ¿verdad? De gente que no fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, basarnos en eso es de seguir un camino de perdición y un camino de tradiciones que hombres impusieron en el nombre de Dios. Lo mismo que hacen por ejemplo, la secta del Vaticano, ¿verdad? O sea, si hacemos paralelismos, estaríamos encontrando exactamente los mismos factores que niegan, la tradición termina negando los mandamientos de Dios, ¿verdad? Las autoridades o el magisterio terminan yéndose en contra de la misma palabra de Dios, ¿verdad? ¿O cómo ves tú ahí, mi hermano? Adelante. Bueno, antes de tocar ese tema, es importante también que la gente entienda, los que nos están escuchando, que el Targum, okay, el Targum es la traducción aramea de la Biblia hebrea, se hecha por rabino. El Onkelos es el oficial del Pentateuco. Okay, ya está puesta el Targum Jonatán, que es el Targum de los profetas. Pero fíjate que el autor de Onkelos era un prosélito romano. Fíjate, o sea, el Targum oficial que se leía del Pentateuco era un prosélito romano. Y Rabbi Akiva, el padre de Rabbi Akiva, era un prosélito. O sea, fíjate, o sea, el padre, entre comillas, del judaísmo rabínico viene de padres prosélitos que se convirtieron en judaísmo, y el autor de Onkelos era un prosélito romano. Entonces, fíjate que he visto muchos también antimisioneros atacando eso, o sea, esa pureza, que no, que los gentiles, no, o sea, imagínate, o sea, aunque los prosélitos, el padre de Akiva era un prosélito. Entonces, y defendiéndote lo de los ángeles, lo de que Génesis 6, que habla de la mezcla de ángeles con los hombres, muchos en el judaísmo creían eso. Entonces, eso más que todo una interpretación cabalística, Rashi lo creía también, te da los nombres de los ángeles caídos, obviamente eso no está en la Biblia. Entonces puede hacer un debate, y si eso es correcto o no, guiándose por el libro de Enoch, los apócrifos. Es muy espurio eso en el Nuevo Testamento que aparezca, no aparece en realidad qué pasó, es un misterio. Pero eso también, los judíos tenían mucha idolatría por los ángeles, que el mismo apóstol Pablo en Colosenses lo dice, ¿no? El culto de los ángeles. Tú te pones a ver la angelología judía y eso no tiene, nunca vamos a terminar, vamos a seguir hablando toda la noche de la angelología judía, porque llega también al punto de la blasfemia. Anafiel, que es un ángel, prácticamente es un segundo Dios, que es adorado en el cielo como Dios. Ese artículo que dice que su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, está hablando de ese ángel. Es una blasfemia, porque es un versículo para Dios. Y lo toman ellos por un ángel. Eso está, creo que eso lo leí en Tercera de Enoch, con Rabino Ishmael, escribe Tercera de Enoch, el libro hebreo de Enoch lo dice. Y tú ves después, leyendo el Midrash, que el Midrash son comentarios rabínicos de la escritura, de versión de la escritura, que pervierten completamente el significado de la Biblia. Entonces tiene el cassette, pone, no, que ustedes los cristianos son idólatras con Jesucristo, ustedes adoran a Jesús, ustedes adoran a un hombre, un ídolo, empiezan a atacar la genealogía de Jesús, empiezan a decir que Jesús no es el Mesías, que eso es mentira. Entonces me gustaría preguntarle,
y agarrar una máquina del tiempo y regresarme al siglo II y preguntarle a Rabbi Akiva dónde está la genealogía de Shimon Bar Kokhba, dónde dice que él era hijo de David. ¿Dónde están las prerrogativas mesiánicas de Shimon Bar Kokhba para tú nombrarlo como el Mesías de Israel? Ninguna. De tanto ahora sí que los mismos judíos, los contemporáneos a él, decían que, o sea, que te lo viste loco, aquí hiciste eso. Fíjate, tú ves estos canales antimisioneros y empiezan a decir todas las profecías, no, que Jesucristo no cumplió esto, no puede ser el Mesías porque no hizo esto, no hizo el templo. Ajá, y que de todos esos versos, ¿qué cumplió Bar Kokhba? Sí, claro, Nah, ahí se absolutamente nada. contradicen. Se contradicen. ¿Qué profecías o qué hizo mesiánicamente? ¿Cuántos milagros hizo el rey Ezequías? Dios hizo milagros, le dio vida al rey Ezequías, pero ¿qué milagros hizo bíblicamente Ezequías? Trajo paz en su reino. Bueno, bajo la voluntad de Dios, correcto, pero ¿qué características tiene Ezequías en No, pero Deuteronomio 18? además, espérame, pero es que también Ezequías, según recuerdo, no hubo tanta paz en su reino, ¿eh? Creo que tuvo problemas, o sea, Tuvo muchos problemas. incluso, sí, hubo una guerra, ¿no? Que tenía por ahí, o sea, que paz no tenía, No tenía. tampoco El tuvo versículo paz. de Isaías es de la Virgen. Vamos a decirte, el controversial de Isaías 7, que Jesús no es el Mesías, la Virgen, el nacimiento original es un fraude cristiano. El Mesías no tiene que ser de una Virgen. Ese es Ahora, otro argumento que usan, ajá, para atacar eso al es un tema de la argumento de Virgen, Isaías ajá. 7. Pero tú dices, ¿qué es un verso mesiánico? O sea, ¿por qué Isaías 7? O sea, para que la gente me entienda, Sí, dale, no dale, dale. existe una autoridad. O sea, ¿cuál es la autoridad que le dieron a estos rabinos para interpretar la escritura? Ellos dicen que son descendientes de los fariseos. Ellos prácticamente se apoderaron cuando ya hubo la rebelión, destruyeron a 70 al templo. Jonathan saca ahí, él se fue, lo sacaron de un ataúd, esa dice la historia. Las fuentes son muy oscuras, o sea, no hay algo así verídico 100%, pero bueno, eso es la historia, ¿no? Del demo de Josefo. Él fue sacado de un ataúd de Israel y fue a hablar con el César. Y entonces César le dio a Yamnia, que es donde hacen los judíos el canon del Antiguo Testamento. Y Yamnia se convirtió en un centro monitoreado por Roma donde se ejecutó toda la ley rabínica. O sea, se sacó el canon y es donde ellos mandaban a los judíos en la diáspora. Entonces, ¿qué autoridad? Incluso Jesús tuvo un debate con los fariseos. O sea, ¿cuál es su autoridad? ¿Con qué autoridad ustedes hacen esto? ¿Te acuerdas? Creo que está en Mateo 12. Entonces Jesús le dice el versículo que es mesiánico, el Salmo 110, que dice que el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en mi diestra hasta que ponga los enemigos por estrado a tus pies. ¿Cómo David llama Señor al Mesías? Si es su hijo, ¿no te acuerdas de ese versículo de Mateo 12? Entonces, ¿cuál es la autoridad que tienen estos rabinos para interpretar la escritura? Eso hay que preguntarse. Porque, por ejemplo, el nacimiento virginal, no hay ningún problema que el Mesías nazca de una virgen. Si en Midrash de los Mártires, un Midrash inferior que tienen los judíos, dice que Rabino Ismael nació del arcángel Gabriel. O sea, el padre de Rabino Ismael es el arcángel Gabriel. Gabriel se unió con la madre de Ismael. Aparentemente no puede tener hijos. Fue como en un baño o algo así y tuvo, claro, no, pudo haber sido algo también, no es que tuvo relaciones íntimas, por lo mejor fue algo, un milagro, o no. Pero, ¿cuál es el problema? Si ustedes aceptan que Ismael, que incluso describen que fue un hombre, ellos dicen, o sea, que fue muy hermoso, según ellos, porque su rostro, su semblante era de un ángel. Si él fue el hijo de Gabriel, del arcángel Gabriel, o el ángel Miguel, Gabriel, porque el Mesías no puede nacer de una virgen, ¿cuál es el problema? Pero no hay ningún problema. No, porque los cristianos interpretan mal la escritura, porque ahí no dice virgen, sino mujer joven. Ajá. Sí, pero y ustedes tienen desde Génesis hasta sus últimos profetas interpretando la escritura como a ustedes les plazca. No, pero además fíjate que la misma palabra que aparece ahí, de hecho yo tengo esa refutación aquí en el canal de Isaías 7, donde esa misma palabra aparece cuando se habla de Salomón y sus concubinas. Se usa sí, creo que para Rashi eso. comenta que se puso esa palabra para virgen también. Y se usa ahí para virgen, porque no cualquiera era concubina, tenían que ser vírgenes. Los reyes no agarraban personas ya, no, tenían que ser virgen. Entonces, era una, digamos, como cuando se escribió todo esto, obviamente, habían ciertas, como decir, por ejemplo, nosotros, ok, ¿no? O sea, yo hablo castellano, español,
pero ok, es inglés, ¿no? Pero se acostumbra, son modismos. Yo he notado que incluso en los escritos hay a veces mezclas de palabras arameas, como que se les iba, pa, ¿no? Traían el hebreo, pa, y de repente ponían la palabra hebrea. Por ejemplo, la palabra bar, ¿no? Que se usa Hijo, donde hay un para ahí, conflicto también textual, ¿no? En arameo bar es hijo y en hebreo es ben. Entonces hay una parte que ellos quieren refutar, pero también lo refuta el mismo escrito porque en otro lado sí se atribuye a la generación de hijo la palabra var. Entonces habrían ciertas técnicas de los escribas que se les iban cosas, o sea, es, digamos, pero parte ponte a de lo. pensar. Entonces son mentiras que ellos construyen en base a esos aparentes errores, pero que no son errores, simplemente se necesita estudiar y escudriñar eso para entender, ¿verdad? El concepto. Y creo yo que nos tenemos muy buenas traducciones. O sea, yo creo que las traducciones que se han logrado, por ejemplo, por lo menos la del 602 purificada, es muy buena. La Peshita es muy buena. O sea, sí tenemos traducciones que están buenas y que ellos se quieren valer de todo lo demás, todo el relajo que se trae en otros grupos para querer negar la palabra de Dios al final, ¿no? Dale, mi hermano, adelante. Sí, Sigue pero arreciando fíjate, ahí. incluso ajá, el argumento decía 7, que dice que no puede ser el Mesías nacer una virgen. Claro, pero los discípulos de Cristo eran judíos, igual que lo fueron los esenios, que lo fueron los saduceos, lo hicieron los fariseos, los sicarios, etcétera. Eran judíos del siglo I. Ellos tenían toda la autoridad, porque como no había un canon, no existía un canon. O sea, ningún judío te puede decir a ti, mira, tú estás equivocado. Obviamente, había interpretaciones más apegadas a la ley, a la Torá. Pero fíjate que los saduceos, ellos no creían en la resurrección, ellos eran los sacerdotes encargados del templo de sacrificio, pero no eran herejes. Jesucristo les dijo, ustedes están equivocados, porque hay resurrección, pero ustedes son los encargados de los sacrificios del templo. Yo tengo que ir a ti, y los fariseos tienen que ir a ti a hacer sacrificio, a ustedes hay sacrificio del templo. Pues si fueran unos herejes, no pudieran ocupar ese puesto en el templo, los sacerdotes de Dios, los saduceos. Entonces, los esenios creían en dos Mesías, el Mesías hijo de David, los esenios creían en el Mesías, el Aarón, el sacerdote, y también para ellos Melquisedec, que era una figura, vamos a decir, no del todo oficial, pero mesiánica, Melquisedec. ¿Quiénes dicen los esenios que están equivocados? O sea, en el siglo I, ¿quiénes pueden decir los esenios? Ustedes son unos herejes. Ustedes están interpretando la Biblia equivocadamente, pero ¿por qué si no hay un canon? Incluso yo cuando crean el canon en Yarnia, otro punto aparte que no tiene que ver con el tema, pero he visto videos que se critica el libro de Apocalipsis, el Apocalipsis cristiano de Juan, porque incluso, bueno, hubo debates, como también hubo en Yarnia con los judíos, en el cristianismo hubo debates que el libro colocara y no colocara dentro del canon. En esos libros estaba Apocalipsis. Muchos cristianos creían que debería estar en el canon, otros que no. Pero los judíos tuvieron exactamente el mismo problema con el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel en Yarnia iba a ser expulsado del canon. ¿Por qué iba a ser expulsado Ezequiel del canon? Porque aparentemente, según los rabinos, Ezequiel contradice completamente la Torá. No puede estar Ezequiel unido a un libro donde está la Torá porque lo contradice. Y fue por un solo rabino, por Hanina. Hanina fue el que logró meter a Ezequiel dentro del canon de la Tanaj. Entonces, esos mismos, entre comillas, problemas, no problemas, pero discusiones canónicas, para meter, también las tuvieron los cristianos, que ellos critican, pero también ustedes las tenían los judíos. O sea, no sé si me Sí, entiendes, es una cosa, sí. Yo eso es lo no que quiero decir veo una cuando. hipocresía, ¿no? Pero Sí, claro. Yo eso es lo que noto todo este tiempo que vamos refutando. Cuando empiezan a dar sus argumentos, yo los empiezo a analizar y empiezo a estudiar y empiezo a encontrar su hipocresía exactamente. Porque si fueran sinceros, ellos que dicen que estudian estos canales antimisioneros, anticristianos, prosélitos de este judaísmo que es muy, muy tóxico contra los cristianos, si ellos fueran sinceros, nos dirían, por ejemplo, todo lo que nosotros estamos hablando. O claro, sea, claro. nosotros tenemos que estar diciendo lo que ellos tendrían que estar hablando. O sea, para que se entienda, los prosélitos de hoy, que son anticristianos, antimisioneros y que están en estos canales que hemos denunciado públicamente, lo que hacen es mentirle a la gente usando solo lo que les conviene, que no favorezca a la línea mesiánica, porque al final parecen ellos más anticristos, más antimesiánicos. Porque mira ahora, por ejemplo, las profecías que antes se hablaban del Mesías, ¿qué hacen con ellas? Tú ya viste qué hacen con ellas. Las quieren desaparecer.
A ellos no les conviene que las profecías, por ejemplo, del burrito que tenía que entrar, el Mesías, ¿verdad? En el burrito. Es un detalle, pero ellos hoy hasta eso quieren negar. No, 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 eso no quiere decir que va a venir en un burrito, porque como no les conviene que la gente vea a Cristo a través de esas profecías, ahora las minimizan y eso es para que la gente aprenda. Les van a estar mintiendo de esa manera. No les van a decir todo. De hecho, en el Talmud recuerdo que dice que si Israel no es, eso pensaban, ¿no? Si Israel no está arrepentido, el Mesías entraría en un burrito. Sí lo has leído, ¿no? Creo que te acuerdas, me imagino. Sí, claro, en Zacarías, sí, Que, sí. Que si no vendría que en las si, nubes como el hijo del hombre. Ajá. que si no estaba Israel arrepentido, él iba a entrar en un burrito. Pero que si estaba listo para la redención, vendría entre las nubes. Era digno, sí era O sea, digno. que Ajá. por ahí le iban atinándolo. Entonces, ¿qué hacen estos de este judaísmo falso, moderno, de estos sectarios de hoy? Te agarran la parte donde dice nada más, no, 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 eso solo significa arrepentimiento, pero no, no, no tiene nada que ver un burrito. Quieren eliminar las profecías para que no encaje en Jesús. Y eso es lo que está haciendo el judaísmo moderno. Ahora nosotros estamos sacando, cocinándolos en su propia salsa. Pum, 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 pum. Mira, el otro día hay un hermano nuestro, Carlos Blanco, que está en el canal Cyber Revolution, que se enfrentó a Yacotinflas. Y Yacotinflas llegó a decir que el Mesías no era un hombre, sino que era Israel. Ya sabes que eso siempre es el cuento que usan ellos. Le sacó un escrito de ellos mismos donde no le quedó de otra que terminar reconociendo. De hecho, ahí está el video donde Jacob reconoce que sí también habla del Mesías. O sea, fíjate la hipocresía, justo lo que tú estás diciendo. Es una hipocresía y un engaño que ellos hacen al solo decir una parte, pero no decir lo demás, para que la gente no vea al verdadero Mesías, que para nosotros es Jesús que cumplió con todo. Entonces, qué hipocresía, yo estoy de acuerdo contigo, por eso es que me he indignado de No, oírlos y de ver claro. cómo le mienten a la gente, hasta desde la línea filológica. Yo he visto sus errores y sin necesidad de saber tanto hebreo, los refutamos. Adelante, hermano, dale con todo, Pero sigue. fíjate que incluso en ese versículo que nombraste del Hijo del Hombre, que ven en las nubes del cielo, anciano de días, he escuchado, no voy a decir nombres, pero he escuchado a esta persona a decir que es Israel. El Hijo del Hombre es Israel. Es válido, ok. Hay judíos en el Talmud que creen que el Hijo del Hombre es Israel. Pero después tú lees el Midrash, Midrash Tehilim, de los Salmos, y te dice que esa profecía, todas esas profecías, después se encajan es con el Mesías Ben David, cuando él venga y se ha mostrado, o sea, se venga pues el Mesías Ben David. Entonces, otra cosa, ¿de dónde sacaron los judíos la figura del Mesías Ben Yosef? Es un invento rabínico del siglo II. O sea, el Mesías Ben Yosef no existe en la escritura. Los judíos lo inventaron, o sea, inventaron esta figura de Mesías Ben Yosef, es completamente rabínica, para tener dos Mesías. El Mesías Ben Yosef, claro, tú puedes asimilar ese Mesías Ben Yosef después con Jesús, porque el Mesías Ben Yosef es un mártir, iba a morir en la guerra de Gog y Magog, iba a ser muerto por el anticristo judío, que es Armilus, y después el Mesías Ben David vendría de las nubes, iba a resucitar al Mesías Ben Yosef y a resucitar a Israel. Pero es una figura inventada. Ahora, ¿por qué el judaísmo rabínico tuvo que decir? Olvidemos lo escrito, porque lo más importante es lo oral. La tradición es lo más importante, porque es la única manera de poder sostener esa religión, es a través de la tradición oral. Si tú te das por los escritos, por la Torá, la Tanaj, la Biblia, es imposible que se mantenga actualmente el judaísmo como se conoce hoy, porque no hay templo. Cookie lo dijo en un video que hizo apenas, tal vez no lo has oído, pero Cookie soltó un bombazo, soltó varios bombazos porque ya es que ese Cookie es tremendo, ¿no? Dice Cookie, no quieren a los cristianos porque los cristianos los hacen volver a la escritura y a ellos no les conviene volver a la escritura porque si no, quedan fritos. No pueden, es que no pueden ver la escritura, incluso está Es lo escrito en que el tú mismo estás Talmud. diciendo, es lo que tú estás diciendo. Porque si, ¿cómo no tienen sacrificio? Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo se reinventaron los rabinos? Bueno, Las los gallinas, estudiantes de la ley oral, si estudian la Taná y la ley, eso cuenta como un sacrificio por los pecados. Y así, etcétera, etcétera. O sea, van agregando la expiación. Después dicen, no hace falta la expiación porque... las gallinas.
Bueno, las gallinas, las famosas Las gallinas. limpias con gallinas. Que eso es pagano. O sea, eso es lo que hacen los brujos en las religiones africanas. Se limpian con gallinas, etcétera, etcétera. Entonces tienen que reinventar su religión completamente, porque si utilizan la Tanaj como fuente única, no pueden mantener el judaísmo rabínico. Es imposible. Es agua y aceite. Entonces, por eso es que Moisés, cuando fue a escuchar a Akiva, digo, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo Akiva acá? ¿Qué está explicando aquí Akiva? No entendía nada. Es completamente diferente al judaísmo. O sea, el judaísmo moderno es diferente al judaísmo del siglo I, por bueno, sí. Entonces, otra cosa. Después viene Maimónides y lo pone peor todavía. Porque también te venden la idea, una alergia, ¿no? Como que el judaísmo, el judío, es alérgico 100% a lo griego. O sea, lo griego es pagano para ellos. Pero Gamaliel II en Yamnia, él hablaba griego, Gamaliel, y él estaba fogado con la filosofía griega de esa época. Incluso Maimónides, ese mismo Maimónides, su teología fue completamente sacada de Aristóteles. Eso no te lo van a decir. O sea, Maimónides le quitó el antropomorfismo a Dios. Eso viene de Aristóteles. O sea, Dios no se puede... Dios tenía cara, Dios tenía mano. En Génesis 1, que dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, Maimónides dijo, no, esto no puede ser así. O sea, él adoptó la teología. Él también adoptó un concepto que se llama teología negativa. Eso yo lo leí hace un tiempo atrás, la teología negativa. Es que tú no puedes decir que Dios es bueno. Eso sería positivo, sino Dios no es malo. Es una teología negativa. Eso todo viene de la filosofía griega. Entonces, eso fue con una esponja agarrado por Maimónides y toda la interpretación es alegórica de la Biblia. Todo es, bueno, es simbólico. ¿No? Dios nos creó su imagen y semejanza, significa que somos seres morales y éticos, más no que Dios tenga una imagen como nosotros como humanos. Pero si Maimónides lee, bueno, obviamente lo leyó en su época, pero si colocamos los escritos de Maimónides con la filosofía de Aristóteles y colocamos el Targum, Jonatán y Onkelos, o sea, quedaría Maimónides como un hereje 100%. ¿Puedes explicar a la gente qué es el Targum Jonatán, porfa? Nada más una referencia para que sepan los que están aquí en el canal. El Targum Jonatán, escrito, o sea, ambos targúmenes, tanto Jonatán como Onkelos, fueron escritos en el siglo I por Jonatán ben Uziel. Ese es el Targum oficial de los profetas. Ben Uziel era un estudiante de Hillel. Fue el estudiante más grande, más reconocido de Hillel. Él escribe el Targum, pero fíjate que el Targum, Dios tuvo que decirle, tú vas, o sea, porque la voz divina bajó y habló con Ben Uziel y le dijo, tú vas a traducir, perfecto, ¿qué estás haciendo tú? No, estoy traduciendo la escritura al arameo. ¿Por qué? Porque recuerda que el arameo era el idioma más hablado en el siglo I. Claro. El hebreo se utilizaba en el templo, los servicios religiosos entre los judíos o la erudición con los eruditos. Pero el arameo era la lengua, como decir en los gentiles, el griego koiné. Es lo que hablaban los judíos, era arameo. Entonces, muchos judíos, como estuvieron muchos años en Babilonia, a lo mejor no manejaban el hebreo. ¿Qué hicieron? Tradujeron la escritura al arameo, que es el Targum. Pero hay algo muy interesante acá. El Targum, que un antimisionario ha hecho un video sobre esto. El Targum es reconocido como prácticamente palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la voz divina baja y le dice a Jonatán, le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy traduciendo la escritura en arameo. Perfecto, pero vas a parar en los profetas. Tú vas a traducir los profetas. No te metas con los escritos y menos toques el libro de Daniel. Porque no puedo tocar el libro de Daniel, porque si pasas al Targum, el libro de Daniel, vas a revelar la fecha del Mesías. Entonces no quiero que hables de Daniel porque tú vas a revelar la fecha del Mesías y no lo vas a revelar, no quiero que lo haga. Entonces paró. Pero el Targum oficial de los profetas era considerado autoritativo 100% para los judíos. Entonces, hay un versículo que yo le saqué un video a un antimisionero porque del famoso Zacarías, hijo de Berequía, o hijo de Ido. Tú sabes que Mateo 23, Jacob dice que es un error de Mateo. Es un error de Mateo, dice Jacob. No, porque Zacarías, hijo de Berequía, no posicionaba el templo. Mateo se equivocó. Curiosamente, Ben Uziel en el Targum coloca, en el Targum de Lamentaciones, que Zacarías, hijo de Ido de Berequías, fue asesinado en el templo.
O sea, entre comillas, tendría el mismo ejemplo que Mateo. Entonces aquí hay un gran problema, porque el Targum Jonatán, fíjate, viene de la tradición de Iliel, el grande. Era leído por los judíos en el pueblo, pues en la sinagoga. Era como instrucción para los judíos. O sea, Dios habló y le dijo a Benuciel, a Jonatán Benuciel, mira, para aquí, no sigas porque vas a revelar la fecha del Mesías. Ahora, está dando una prerrogativa ya casi divina al Targum. Entonces, ¿por qué mejor no pensar que Iliel era el grande, Iliel era Jonatán era un estudiante de Iliel? No, ¿por qué decir que fue un error de Mateo? Sino era una tradición rabínica que se mantuvo, o fue un hecho real 100% de que Zacarías, hijo de Berequías, fue asesinado ante el templo del Tar. Pero ¿qué hay que decir? No, Mateo se equivocó. Pues sí, pero también alguno dice, no, Jonatán se equivocó, pero ¿cómo se va a equivocar? Si era el uno, estrella de Iliel, y segundo, la voz divina le autorizó que hiciera el Targum. No se entiendan el punto. Sí, o sea que siempre existen referencias que aclaran, pero ellos tratan de negarlo, ¿no? Es la trampa de Claro. esto, es la trampa de siempre. Y bueno, qué bueno que, mira, Deuteronomio 9:10, y me dijo Jehová, las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que habló Jehová en el monte en medio del fuego. O sea, siempre Dios procuró que su palabra fuera escrita, ¿no? Pero el hombre se ha desviado con sus tradiciones. El hombre se sigue desviando, ¿verdad? Creando cosas fuera de la escritura. Y eso es lo que Jesús nuestro Señor vino a traernos de nuevo a eso, ¿verdad? A volvernos a las palabras, a volvernos a la escritura, a regresarnos al camino, la verdad y la vida. Y lamentablemente las religiones, ¿verdad? Las religiones están sacando a la gente a otras cosas. Si nosotros les explicamos esto es porque nos hemos dado la tarea de estudiar un poco más para poder refutar a esta gente, porque vemos cómo ellos están mintiendo hasta desde sus propios escritos, escondiendo información con tal de sesgarla y poder así engañar a los más, ser neófito no es pecado, ¿verdad? Porque creo que todos somos neófitos cuando empezamos. El problema es quedarse neófito. Tienen que crecer nuestros hermanos. Esta información yo sé que es bastante fuerte y pesada para muchos que no están acostumbrados a los términos, pero se les están dando líneas de pensamiento para que ustedes hagan su tarea, investiguen. Obviamente en un solo video no vamos a poder dar todo, pero nuestro hermano nos ha compartido un poquito de lo que es los libros, los escritos, ¿verdad? Algunos personajes que son parte de los escritos que han servido como referentes del judaísmo, tanto del primer siglo como en este siglo, en este tiempo que estamos en el 2023, ¿verdad? Mira la palabra escrita. Tú encuentras entonces, hermano, que el judaísmo moderno no es solo escritura. Ellos se desviaron, se perdieron, igual que el catolicismo, ¿no? Lo mismo. Pero el catolicismo es lo mismo, pero es como el doctor Simi, ¿no? Es más barato. Sí, es una copia completamente barata, sí. ¿Verdad? Es lo mismo. Se salen de la También. escritura, dejan la Torá como los judíos y se empiezan a enfocar dándole prioridad a lo que dicen los rabinos. Hay un texto que usan mucho que tienen que hacer lo que la sentencia que diga el sabio, ¿no? Pero es que ahí se aplica para cuestiones de cuando hay problemas de tipo legal, es lo que yo leí ahí, ¿no? No quiere decir que lo que hoy digan los rabinos, eso hay que hacer, eso los descontextualizaron completamente para hacer lo mismo que hizo el papado, ¿no? Darle la infabilidad a los rabinos, darle a ellos la autoridad magisterial y que lo que ellos digan eso hay que hacer, aunque esto contradiga la escritura. Eso es lo que yo veo. ¿Tú cómo ves ahí? No, y también el odio que tiene, no el odio, pues, pero el rechazo que tiene el judío o el judaísmo hacia el cristianismo como tal, que lo vive pagano, que le dice que es Roma, es porque, o sea, fíjate, Roma destruye el templo. Después, cuando hubo la rebelión de Bar Kokhba, ellos fueron prácticamente obligados a irse de la tierra. Incluso en ese momento fue que Roma, el Imperio Romano, le cambia el nombre, le coloca Palestina a esa tierra. Pone Palestina como para que no quede memoria de Israel ni ningún judío. Entonces ellos tienen un recelo por Roma, tanto así que fíjate que la figura de anticristo rabínica, Armilus, muy parecido, por cierto, a lo que está escrito en Apocalipsis, que va a venir el Mesías, el Hijo del Hombre, como dice Apocalipsis 19, y va a matar al anticristo, ¿no? En la guerra de Gog y Magog. Dicen que el Ujú. anticristo nace
de Satanás teniendo relaciones íntimas con una estatua en Roma. O sea, fíjate el rechazo que le tienen a Roma, que incluso el antimesías va a venir de unión de una estatua en Roma con Satanás. Se asocian a Roma con todo lo peor. Entonces, como el cristianismo, como tal, el catolicismo, vamos a decir el catolicismo romano, es romano, entonces ya hay un rechazo total. Entonces empiezan ellos a atacar todas las doctrinas del Nuevo Testamento, todas las doctrinas del Nuevo Testamento, pero como les dije al principio del video, pienso que ningún judío puede llamar a la doctrina cristiana pagana, porque si vas a atacar una doctrina, primero saca la viga que hay la pajita que hay en tu ojo, porque o sea, el judaísmo son doctrinas paganas 100%. O sea, nada más lee el Zohar, la Cábala, el Talmud, toda la literatura rabínica es pagana y no es bíblica. Entonces tú dices que el cristianismo es pagano, bueno, pero ya vete tú tus escritos, no te das cuenta que ellos nunca atacan su propia fuente. Ellos, claro, ellos no hacen crítica textual. Ellos saben que el cristiano evangélico no es Roma. Nosotros no somos Roma, pero nos dicen Roma. Porque venimos de ustedes vienen del Vaticano, es una mentira. De hecho, ahorita andan beso y abrazo y abrazo. Acuérdate que el Papa ya salvó a Jacob, ¿no? Ya dijo que él no necesita ser evangelizado y que ellos ya son salvos, dijo Bergoglio. Entonces, claro, ahorita sí andan de beso y abrazo. Los únicos enemigos ahorita somos los cristianos evangélicos que estamos basados en la escritura. Claro. Los demás ya se unieron. Y todos contra la escritura, todos contra el nuevo pacto, todos contra el Nuevo Testamento, todos contra Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a los judíos, a estas personas, a estos antimisioneros, no les conviene primero ver de su fuente y tampoco les conviene hacer una crítica textual de la Biblia hebrea. Porque si vamos a empezar a hacer una crítica textual de la Biblia hebrea, es un desastre total. Hay muchos huecos en la historia. Entonces, para el cristiano, la palabra de Dios es infalible. Tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto es palabra de Dios. Pero si ellos quieren atacar, o sea, de la misma manera que ellos atacan a los cristianos, se vuelven contra ellos ese mismo método, se quedan completamente en la calle completa. Es porque es paganismo tras paganismo. El culto sirenas, a muertos, por ejemplo, el culto a sus rabinos. El culto a los rabinos, ¿no? La reencarnación, o las sirenas, creen en centauros, en vampiros. Hay una que voy a hacer un video pronto de eso, de Adán Kadmon, que es cabalístico, de la cábala, perdón, que habla de que es el Adán supremo, el hombre supremo, que fue escondido y fue llevado al cielo. Entonces después viene el Adán que es caído, pues el que cayó, pero ese Adán Kadmon es el hombre supremo que va a bajar y va a redimir en la edad de la redención, él va a bajar, en la era de la redención, pues Adán Kadmon, que es una cosa, una fantasía, pues, pero ellos creen todas esas cosas. Entonces, ¿por qué tanto ataque al cristianismo? Vámonos a la fuente, o sea, nada más el Targum, ¿no? Que la Trinidad es pagana, que la Trinidad no es judía, eso es mentira. O sea, ningún judío me puede decir a mí que la doctrina de Trinidad es pagana. ¿Cómo la doctrina de Trinidad va a ser pagana? O sea, simplemente lee el Targum, lee el Targum Yonatán. ¿Qué es el Targum Yonatán o el Targum Jerusalén? Referente a la Shekinah, que es como un sinónimo al Espíritu Santo, y el Memra, que es el verbo. O sea, lo que dice Juan 1.1, que el principio del verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es un concepto 100% judío. Entonces tenemos al Memra, que es el verbo, tenemos la Shekinah, el Espíritu Santo, y tenemos al Padre. Hay versos en el Targum que dicen que el Memra va a ser Dios para Israel. Otros versos en el Targum dice que el Espíritu Santo, en la literatura rabínica, Midrashim, que el Espíritu Santo creó la creación, pues creó todo el Espíritu Santo. Basándose en el versículo de Job que dice que el Espíritu de Dios me creó, sopló omnipotente en mi vida. Entonces, son cosas que es más pagano. Decir que el verbo, el Hijo de Dios, vino a la tierra, o decir en Génesis que Elohim, cuando creó los cielos y la tierra, lo hizo con los ángeles, con criaturas. Eso es más pagano. Eso es más pagano que decir que es el Mesías, porque el Mesías es el verbo. De hecho, es la palabra de Dios. Es una blasfemia. Entonces está, imagínate. En la soberanía de Dios es el único creador que da vida. No hay nadie más que pueda hacer eso. Entonces, cuando ellos dicen que los ángeles le ayudaron a hacer el hombre, están haciendo a Dios como que él no pudiera, como que él no tuviera el poder suficiente. Claro, está limitando a Dios. Lo están limitando. Entonces, es una doctrina que ataca a la divinidad, es herética, aunque sea el judaísmo. Exactamente. O también que Dios tiene un panteón, así como
los mitos paganos antediluvianos, que Dios tiene un panteón. Entonces Dios consulta con su panteón de semidioses o dioses, vamos a crear al hombre. Entonces el hombre es creado a la imagen también de los ángeles. Pero el Targum te dice muy claro que el verbo, el membra, pues el verbo, la palabra, creó al hombre a su imagen y semejanza. Y Pablo habla que fuimos hechos a la imagen del Hijo de Dios en Romanos. Entonces tú comparas el Targum del siglo I con los escritos de Pablo y te das cuenta, o sea, está hablando el mismo idioma. Entonces, pues el ataque contra Pablo de Tarso se entiende que ellos tienen un celo contra Pablo de Tarso, porque Pablo de Tarso, siendo fariseo, que es otra cosa, que si Pablo fue fariseo, no, bueno, eso me parece, tú pones una balanza a los eruditos y si vamos a hablar nada más de erudición bíblica, no hay debate. No hay debate. Y si queremos hablar de pruebas. ¿Por qué el ataque a Pablo? ¿Tú qué conclusiones has sacado de eso? ¿Qué es lo que tú visualizas ahí? ¿Por qué tanto celo y ataque a Pablo también del judaísmo? El ataque de Pablo, porque Pablo sufrió ese ataque desde siempre contra los fariseos, los saduceos en esa época, por el odio que tienen con Pablo de Tarso. Mi razón, yo pienso que es algo completamente espiritual, porque tú lees ¿qué tienes que hacer? Atacar, desinformar, desinformar y decir que Pablo es mentira, que Pablo es un griego, que no habla hebreo, que era todo mentira, para que ya quitas la mitad del Nuevo Testamento, más de la mitad lo quitas, es completamente, sería un fraude el Nuevo Testamento si quitas a Pablo. Pero cuando tú analizas las epístolas de Pablo, dices, pero ¿cómo hacer un fraude? O sea, porque un ejemplo, que Pablo de Tarso utilice el griego es un fraude. ¿Por qué hace un fraude? Entonces, ¿por qué no fue un fraude el arameo, que es un idioma caldeo? Ponte a pensar, de Babilonia, que era la lengua sacra, la lengua hablada en esa época. ¿Por qué tuvieron que traducir un targum al arameo? ¿Y por qué no en hebreo, que es la lengua, según los apocalipsis judíos, bendita? El hebreo es el idioma que sale en el cielo. ¿Por qué no dicen el apócrifo? Pues, ¿por qué no lo hicieron en hebreo también? O sea, el arameo es una lengua. Entonces, ¿por qué se tradujo la Septuaginta? Porque Aquila, según Louis Ginsberg, o sea, de los judíos, Aquila era un pupilo de Akiva. No sabemos si es cierto o no, pero bueno, eso es lo que dice Louis Ginsberg, respecto a su opinión. Entonces, ¿por qué se tradujo la Biblia al griego? ¿Sí? Entonces, si son agua y el aceite, el griego con el hebreo. Sí, es conveniente para ellos. Es conveniente. O sea, atacan, pero ellos mismos lo que traen los refuta prácticamente. O sea, sus propios escritos, sus propios intérpretes los atacan, pero eso no lo van a decir. Es lo que quiero que la gente vea en este canal, que no están muy familiarizados con el tema, pero que nosotros hemos visto eso, cómo están tratando de manipular incluso los propios escritos del judaísmo. Y ese es el problema que hay, que muchos están siendo engañados, que porque traen un kipá, que porque traen un talit, que porque salen en un canal. Hace poco se retiró uno de ellos, Meir, y dijo que todo era una estafa, o sea, que él había engañado a la gente y tuvo la valentía de retirarse. O sea, cerró el canal de 170,000 seguidores y hacía buena plata con ese canal porque tenía ahí gente pero a morir. Y lamentablemente muchos supuestos cristianos. Entonces, qué terrible, ¿verdad? Que en este tiempo de engaño, y el consejo es, nosotros tenemos nuestro rabino, es Jesús. Él es el que vino a traer claridad, porque si ustedes oyen lo que está explicando mi hermano, se traen un relajo, traen una confusión, o sea, ellos están en el umbral de la filosofía judía, en el umbral del conocimiento, pero no tienen una roca firme. En cambio, nosotros en Cristo tenemos una roca firme, que es la que nos sustenta, donde estamos plantados y no hay que movernos de ahí. Entonces, por eso el canal de mi hermano se llama Jesús es el Señor. Ahí está su canal, les puse el link ahí para que lo sigan. Ahí van a encontrar ustedes todo tipo de refutaciones, sobre todo a los canales que están atacando bastante todo lo que es el Nuevo Testamento. Si ustedes analizan en este video, estamos tratando de mostrarles que el ataque es directo al Nuevo Pacto, a Cristo, a Pablo. Quieren desaparecer el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero eso no lo van a poder hacer. Ese ataque no es nuevo. Eso existe desde siempre, ¿verdad? En el Talmud trataron de crear a un Jesús
tratando de manchar el honor y el nombre de nuestro Señor Jesús, pero el Jesús que aparece en el Talmud no corresponde al primer siglo, así que todos los Jesús que aparecen ahí ni siquiera son compatibles con el Jesús del primer siglo, pero eso lo entiende uno cuando lo estudia. Sin embargo, ellos usan esos argumentos. Fíjate cómo está la deshonestidad, que usan a esos argumentos para querer decir que Jesús era hijo de Ben Pandera, que era un soldado romano, y eso es falso. Eso se lo inventaron y no corresponde ni siquiera al primer siglo. Entonces, vean ustedes la deshonestidad de estas personas y su desesperación con tal de atacar a nuestro Señor. Así que Pero muy importante. fíjate Adelante, esto, hermano. hermano, que esto es muy importante que los que nos están escuchando entiendan. O sea, el apóstol Dale, Pablo lo dale. dice, que un poco de levadura fermenta toda la masa. O sea, si hay algo, así sea mínimo, que no es de Dios, es incorrecto, es un error, es una falsedad, todo va a estar pervertido. Entonces, es importante que la gente que nos escucha entienda. Si como lo he repetido muchas veces, que si la base ya empezó mal, ¿ok? Los cimientos del judaísmo están en Rabbi Akiva y fue un fraude. O sea, no puedo insultar, fue un fraude porque colocó que Bar Kokhba era el Mesías. Todo de Akiva para abajo, toda la literatura rabínica, de alguna manera viene o de sus discípulos o de sus ideas. O sea, vienen o de Iliel o de Rabbi Akiva. Entonces, si ya y tanto Iliel como Akiva empezaron mal, uno diciendo que ya no viene Mesías y otro diciendo que Mesías era este hombre y no fue nada, ¿qué queda? Es una literatura completamente que no tiene ningún fundamento de nada. Se originó una mentira en dos grandes que se equivocaron y fue un fraude. Entonces, si ellos quieren acusar a Pablo de fraude, no, que Pablo mintió, que las mentiras de Pablo, que Pablo no era un fariseo, que todo eso es mentira. Bueno, pero ¿dónde dejas tú tus dos grandes? Iniciaron pésimamente ya con dos horrores porque ¿sabes cuánta gente habrá muerto en esa revuelta en Bar Kokhba? Con Bar Kokhba. O sea, imagínate. Nada más cuántos muertos se llevaron. Y para lamentable para Akiva, él muere también allá. Entonces fue una desgracia total. Entonces Sí, fíjate. ahí su roca para ellos no son ni rocas, ¿no? O sea, son personajes. Como el día de hoy, lo mismo. Mira, por ejemplo, Eliezer Berland. Tú has visto que aquí hemos hablado del tema. El fundador, uno de los líderes de la secta Breslev, que es una de las sectas más tóxicas que ataca el cristianismo, de punto Breslev, así se llama ese canal de ese blasfemo. Y fíjate, el líder de él, preso por homicidio y por estafa. Y otros Wow. más, no son los únicos delitos. Él es el líder actualmente. ¿Y sabes qué dicen sus 33,000 seguidores? Que él es el Mesías que va a redimirlos en esta... O sea, Wow. impresionante, pero eso es lo que ellos piensan. Otros piensan que Rabbi Nachman es el verdadero Mesías, solo que va a resucitar, por ejemplo, no el que está en Uman Breslev, allá en Ucrania. Entonces, toda esa confusión y todos los prosélitos se comen eso. Y al final va de cajón el chip anticristo, antijesús. Eso no puede faltar. Me impresioné hoy, fíjate que Bacari hoy recibió un pastor evangélico y le pidió que orara por él. O sea que el evangelio está tocando corazones. Bacari, tú lo conoces, es un hombre que cuando tú le escribías algo de Jesús se endemoniaba y te bloqueaba. Ese no soportaba que tú le mencionaras la palabra Jesús. No la soportaba. Y hoy se ha aperturado más al grado que acaba de hacer un video hoy donde un pastor él le pidió que orara por él. Y el pastor le predicó ahí en Israel y le soltó la palabra y le habló del Mesías y todo. Entonces él escuchó con humildad. Y eso no pasaba en él. ¿Por qué? Porque les meten ese chip. No, Jesús, no, no. Porque fíjate qué curioso que todos los falsos mesías que ha tenido el judaísmo hasta los adoran en sus tumbas. Al único que odian es a Jesús. ¿Será A casualidad, Jesús. no? ¿Será Y, casualidad o no? no, y fíjate que ni Jesús ni los cristianos del siglo I tienen absolutamente nada que ver con las desgracias que le pasaron a los judíos. Porque fíjate que el apóstol Pablo, tanto Pedro, dicen que los gobernantes son puestos por Dios. O sea, independientemente, o sea, para no tocar tema político, pero Dios es el que pone reyes. Como Pablo dice en Romanos 3, o sea, que Dios, o sea, coloca al rey, lleva la espada por una razón. O sea, honra al rey, ora por el rey. Y independientemente de lo que él sea, Dios va a encargarse de él en el juicio final. Pero el cristiano no es una persona que tiene que ser, iniciar una revuelta o una anarquía. Seguir las leyes mientras esas leyes no se pongan, obviamente, a la voluntad de Dios.
porque hay leyes que los gobiernos colocan que muchos cristianos murieron por manos de Roma por no darle brazo a Roma de, bueno, mira, tú me estás diciendo que te adore a César, eso yo no voy a hacer, eso es blasfemia. Pero en general, el cristiano es una persona que sigue las leyes y ora por los gobernantes. Y fíjate antes de Cristo y en la época de los macabeos, o sea, antes ya de los macabeos, después cuando la destrucción del primer templo, cuando ya Nabucodonosor los lleva cautivos a Babilonia, fíjate que en la misma Biblia, Nabucodonosor es llamado siervo, también es Ciro en Persia, es llamado hasta Mesías, ungido, y han tenido relaciones, son buenas relaciones con los judíos, pues mira Daniel cómo fue, etcétera, etcétera. Claro, ya después, cuando ya, incluso mismo Alejandro Magno cuando él gobernó, Josefo nos cuenta que el sumo sacerdote de esa época tuvo un sueño que Dios le dice, no te pongas a Alejandro Magno, abre las puertas de Jerusalén, y Alejandro Magno entró. O sea, no se opusieron los judíos a Alejandro Magno. Ya cuando muere Alejandro Magno, obviamente, hubo la revuelta con Antíoco Epífanes, después llega Roma, y empiezan las tensiones con Roma, pero porque los judíos querían su soberanía. Por eso era tanto la necesidad de ese Mesías que viniera ya, porque los judíos estaban ya cansados de pagar esos taxes, de prácticamente vivir humillados bajo el Imperio Romano. Perdieron el poder total, el templo que era. Recuerda que no podemos separar religión a política, a Estado antes. Antes era el fariseo era un partido político. Era lo mismo, no podemos separarlo. Entonces, fíjate que ahora en el templo como que era el centro político, por llamarlo así, en los judíos, donde se reunían para hacer sacrificios y todo, ya perdió la parte política con Herodes y se convirtió simplemente en un centro religioso. O sea, había una humillación y ya los esenios, los sicarios se sentían ya como cansados. Ese era el odio que tenían, perdón, los esenios no, los celotes, disculpe, los celotes, tenían ese odio con los fariseos, porque veían que los fariseos y los saduceos estaban prácticamente vendidos a la política. Se había muchos fariseos nacionalistas, pero en general, el fariseo, mientras no se metieran con ellos, etcétera, etcétera, no había ningún problema. Entonces, ya muere Jesús en la cruz, resucita todo esto, y ya las desgracias que han pasado no fueron por culpa de los cristianos. Los cristianos siempre fueron en el siglo I perseguidos. Recuerda que los judíos eran reconocidos como una religión oficial. El cristianismo no, el cristianismo eran los ateos de la época, porque César no creían que César era divino. Los judíos hacían sacrificio en el templo por César, obviamente no como un dios, pero sacrificaban por César. Eso lo dice Fray Josefo en el templo. ¿Qué pasa? Ya pararon los sacrificios en el templo como para honrar a César, dar como un favor ante Dios, y César vio eso como un insulto, y ahí empezaron los problemas políticos, y vino la caída total de Israel, de Jerusalén, perdón, con el templo, causada por los sicarios y los celotes. Nada que ver con el cristianismo. Después, la segunda, la revuelta, perdón, la última que hubo con Bar Kokhba, nada que ver con el cristianismo tampoco. Fue causado por la necesidad de un Mesías. Ya queremos quitarnos este imperio romano. Aquí vamos, se desesperó, dijo, no, tú eres el Mesías, vamos con todo a sacar a Roma. Al principio le fue muy bien, pero después fue un fracaso total. Entonces, nada tiene que ver esto con el cristianismo. Bueno, ellos no pueden decir que los cristianos, por culpa de los cristianos, de los cristianos evangélicos, del siglo I, nos sacaron de la tierra. No tenemos nada que ver. Al revés, fuimos perseguidos siempre tanto por Roma, tanto por los judíos, los cristianos. Así es. Entonces, fíjate, nada que ver tiene el cristianismo primitivo. Ahora, ok, entiendo que después, en el siglo IV, Constantino, etcétera, ya es otra historia, que no tiene nada que ver con el cristianismo. Entonces, fíjate. De hecho, cuando Constantino abraza, simpatiza de alguna manera y lo ve, yo pienso que él lo vio como una estrategia política de control también y para poner paz. Ellos perseguían también a judíos no creyentes y a cristianos, ¿verdad? Pero después hicieron la carta, ¿cómo se llama? Una conciliación, una carta que hicieron para que ya no persiguieran a los cristianos, ¿verdad? Y solo persiguieran a los judíos, porque se molestó mucho al saber él que habían crucificado a Jesús. Entonces se dedicó solo a perseguir judíos, pero eso ya fue una cuestión, como tú dices, política, algo político, ¿verdad? Claro. Que se dio en esa época, ¿no? Ahora, mi hermano, ya llevamos un buen tiempo, no quiero abusar, pero me gustaría también aprovechar para que tú nos comentes, tú que has estado estudiando más todo esto,
¿qué traducciones de la Biblia tú recomiendas a la comunidad cristiana y a los apologistas desde tu postura que puedan ayudar a poder seguir refutando a estas personas y también para que la comunidad aprenda, ¿no? ¿Cuáles tú podrías recomendarles que puedan ser útiles en español para que las personas de ahí puedan tener una base un poquito textual más firme en cuanto a Bueno, lo que es toda yo, esta yo parte? la Biblia Ajá. que uso siempre he usado la Reina Valera, pero Ok. a mí no me importa. Yo sé que hay un debate, déjame tomar un poco de agua, ya, disculpen. Dale, dale. Hay un debate entre el texto receptus con el texto crítico, etcétera, etcétera. Sí. Pero yo pienso que, claro, hay Biblias de Biblias, ¿no? Está la nueva versión internacional que no es la mejor, pero yo recomiendo Reina Valera. Ok. Pero si la persona tiene una nueva versión internacional, aunque hay versículos que no están, etcétera, o sea, igual pueden defender la fe. O sea, yo no yo no tengo una Biblia así O sea, favorita. me refiero por la base desde la perspectiva de de cómo tú ves los escritos que se han traducido o los que traen mejor, digamos, una pureza todavía, ¿no? Porque ahorita hay muchas, pero creo que la Reina Valera siempre ha sido una de las mejores traducciones. Yo también lo he visto, Sí, ¿verdad? en español no hay muchas Biblias y yo diría la Reina Valera. Reina Ajá. Valera. La Peshita, ¿qué tal? ¿Cómo ves la Peshita? Creo que esa también es, tú Sí, la aramea está bien, la pesita, la Reina Valera, el Antiguo Testamento. Bueno, lo que pasa es que el problema es el español, ¿no? El que tiene que ser versión en sí, español, yo diría la de Reina Valera, porque ok, la pesita del Antiguo Testamento es igual buena. Yo perfecto. uso mucho la pesita y la Reina Valera. Ok, con O esas te sea, esa es la que yo defiendes. recomendaría. A mí me gusta una Biblia en inglés que es la NET, que no sé si es New English Translation, no sé si es ¿cómo se llama? Pero yo la uso Ok, mucho. perfecto. Pero en español Bueno, Reina Valera o la pesita. ok, perfecto, mis hermanos, pues ahí está. Creo que seguimos afirmándonos que para que podamos nosotros estudiar, agarremos como base estas traducciones que son un poquito las más puras. En este caso, pues ya tuvimos también un video de la crítica textual donde sugirió la purificada, pero la Reina Valera yo la he visto también muy, muy buena, ¿no? Entonces yo creo que ahí con mi hermano hemos afirmado también el tema de la Peshita, que es una de las traducciones recomendadas, ¿verdad? Y bueno, pero como todo, acuérdense que las herramientas pueden estar, pero lo más importante es la inspiración del Señor, ¿verdad? Porque acuérdense que la Biblia fue escrita ciertamente por personas de la tierra, pero que fueron inspiradas por el Dios del cielo. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que conocer es a ese Dios que está en el cielo y que es muy importante para nosotros, ¿verdad? Vamos a abrir un espacio rápidamente. Si tienen preguntas, hermanos, tal vez vamos a seleccionar unas cuantas preguntas, así que por favor empiecen a mandar sus preguntas. Hermano, el nombre. Quiero que veamos esa parte para ir cerrando el video. ¿Cómo ves tú el tema del nombre? Yo tengo entendido, hermano, que lamentablemente en el judaísmo siempre se ha querido esconder el nombre. Incluso hay dilemas entre la palabra Adonai o Amonai, ¿no? Porque supuestamente la D la cambian para que suene con la D y no con la M, porque es una forma de seguir escondiendo el nombre. Ya ves que los del judaísmo siempre se la pasan escondiendo nombres, ¿no? Y yo ahorita te voy a decir algo más de eso, pero tú cómo ves ahí esa parte, el nombre de Bueno, el Dios, ¿qué ha nombre, pasado ahí según todo lo que tú has leído? Ajá, adelante. a mí no me molesta. Bueno, la Biblia, el Antiguo Testamento, fue escrito originalmente en el paleo hebreo, ¿no? Eh, el idioma más hebreo primitivo, vamos a decirlo así. Ya después, Palabra, así es. el paleo hebreo después ya salió, ya hablando de la crítica textual del Antiguo Testamento, está la Peshita, el aramea del Antiguo Testamento, está la Septuaginta, que es la griega, la versión griega hecha por judíos, el Pentateuco, ¿no? También los profetas también fue hecho por judíos antes de Cristo, hay evidencia, pero vamos a decir el Pentateuco, pues la Torá, fue hecho por judíos. También está el Pentateuco samaritano, que muchos dicen que es más cercano al paleohebreo, pero fíjate que también en los rollos de Mar Muerto, en los escritos, si fueron los esenios, también está el nombre en paleohebreo. Eso es yo diría que eso es un misterio, nadie sabe cómo se nombra, cómo se pronuncia el tetragramatón, y no me molesta tampoco, o sea, obviamente yo sé que Jehová no es Jehová. Jehová fue una mezcla de las vocales,
de Adonai con el nombre. Pero fíjate que los judíos tienen debates de eso. Ellos dicen que el nombre original tenía 12 letras, otros dicen que el nombre original tenía 24 letras. O sea, no se sabe. Entonces yo pronuncio Yahweh, pero no se sabe. O sea, absolutamente nadie sabe cuál es cómo se pronuncia el tetragramatón. Entonces, no, yo no veo, personalmente, ¿no? Mi opinión, yo no veo controversia con eso. Un idioma ya, imagínate, muy, muy antiguo, ya muerto, y por eso es tan importante el nombre de Jesús, ¿no? Digo. Aleluya, gloria a Dios. A ese Sí. punto voy. Sigue. Sí, que es el nombre sobre todo nombre, y dado a los hombres, ¿no? Que podemos ser salvos de Jesús. Y Aleluya, no me gloria a pongo, tú Dios. sabes, no me voy a poner a debatir con un judío, con quien dice, no, que Yahweh, como tú ves a los judíos de raíces hebreas, o incluso el movimiento israelita del Sicari, que son los israelitas negros, que es Rawashana, algo así le dicen, o sea, Sí, no. Esa es imagínate. la secta de UPK o no sé cómo se llama. Esos Sí, sí, cuates eso es hablan un desastre, los israelitas verdaderos, bueno, chachos. Apache con no Sí, sé sí. qué. Sí, tú dijiste algo clave que eso es lo que yo quería aterrizar. Que por eso yo veo que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, se nos vino a revelar la manera de llegar a Dios. Porque ni siquiera en el judaísmo saben cómo, o sea, se perdió todo eso. Entonces, cuando viene Cristo, Dios dice que le da el nombre sobre todo nombre. Entonces, por eso dice, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, dice, Él se los dará. Entonces, hoy por eso los cristianos seguimos con esas instrucciones, ¿verdad? Porque incluso el mismo judaísmo no tiene la idea. Y las raíces hebreas, que son el otro grupito, que son los transespirituales, esos están peor, hermano. Si el judaísmo está confundido y está divagando en medio de todo ese umbral de ideas y de conocimientos creados por hombres, como tú dices, igual. Imagínense cómo están los otros que quieren imitar a los judíos. Esos están peor todavía. Esos ya construyeron como los tumores, ¿no? Cuando se empiezan a reproducir, sale una bola y por el otro lado sale otra. O sea, ya se extendió la cabeza de la medusa, ¿no? Porque ya ves que en la Sí, ya mitología son un griega, la desastre. medusa le cortas tú la cabeza o las serpientes que trae y le salen otras, ¿no? Así Sí, ahorita. Por una eso hidra, sí. nosotros, Jesús es el Señor, gloria a Dios. Sobre eso nosotros nos basamos y el testimonio de su nombre está en nosotros. Cada uno de nosotros es testimonio de que Cristo vive. Las vidas transformadas, las personas que salen del alcoholismo, de las drogas, de su mala Claro, manera de vivir. Ese es el testimonio del nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria y honra, el cual vino a redimir a todas las naciones, mi hermano. Así que, amén. pues yo te agradezco. No hay preguntas, yo creo que los hermanos se quedaron analizando, pensando, pero, bueno, sí, no hay preguntas, solo hay comentarios de los hermanos. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron hoy en este video. Vamos a tener de nuevo pronto a nuestro hermano otra vez. Nos vamos a organizar. Primeramente Dios, va a ser un privilegio tenerlo por acá para poder seguir compartiendo con nuestra comunidad más de todo esto. Escuchen otra vez el video. Escuchen, yo sé que los nombres para algunos no son familiares, pero hay información que usted ya puede encontrar incluso en línea, donde ustedes pueden empaparse, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la sugerencia? Miren, el hermano Jesús es el Señor, él se ha adiestrado en esto porque él tiene una madurez en esto. Pero yo sí he visto, hermano, que esos escritos están bastante intoxicados. Solo alguien con el Espíritu Santo como tú, ¿verdad? Puede asimilar toda esa información y mantenerse en la roca. Porque hay cosas ahí muy seductoras al conocimiento humano que pueden atrapar la mente de la gente, ¿verdad? Es como la filosofía, lo mismo, ¿no? Y la gente se desfía fácil porque cree que todo lo que está ahí es 100% cierto, pero aquí hay que filtrarlo por la palabra de Cristo y entenderlo. Ahora, esta es una preparación que yo creo que Dios se la da a las personas. Creo que es un llamado de Dios también prepararnos en esto. Y los hermanos pues sigan adelante en Cristo nada más, ¿verdad? Mira lo que dice acá, aquí está Filipenses 2:9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria
de Dios Padre. Gloria a Dios. Así que hermanos, Amén. nosotros tenemos... ¿Qué pasó? Amén, amén. Ok. Ah, están preguntando. Dios es amor. Dice que es Akiva. Akiva. Oh, Akiva es un rabino en el siglo II que es llamado el padre del judaísmo rabínico, que de él es donde vinieron todos los escritos, vamos a decir, la doctrina y toda la literatura posterior al Talmud, o sea, fuera del Talmud, son alumnos de Akiva. O sea, fue como la columna del judaísmo. Y como lo he explicado, él empezó mal, pues empezó mal porque dijo que Bar Kokhba era el Mesías y no fue el Mesías. O sea, Akiva es como uno de los rabinos más importantes y catalogado por rabinos modernos como el padre del judaísmo rabínico. Gloria a Dios. Pues mis hermanos, recordemos que nuestro rabino es Cristo. Él es el que tenemos como la base de todo y gracias a Él hemos sido enseñados, hemos sido llevados, ¿verdad?, hacia el reino. Recordemos que Cristo vino a establecer un reino en los corazones de todos nosotros y eso es lo que predomina hasta nuestros días. Mi hermano, gracias, gracias. Dios es amor. Ese tema ya lo tocamos, así que le invito a ver el video otra vez para no darle vuelta al mismo tema. Ya está aquí en el video. Gracias por sus preguntas. Y bueno, nos vamos a retirar ya, mis hermanos, porque ya es tarde también. Queremos agradecerle a mi hermano de Jesús es el Señor que nos haya dado de su tiempo para compartir con nosotros. Yo sé que hay mucho que decir, mucha información. Tal vez otro día organizamos un tema más específico. Hoy fue como una introducción general, hablando de varias cosas, pero vamos a tratar de ir tocando temas. Los que quieran seguir el canal de mi hermano, ahí tiene él material suficiente. Ahí tiene él bastante material para refutar a todos estos canales antimisioneros que están atacando el cristianismo. Él los refuta muy bien con los eruditos, los refuta muy bien con sus propios escritos, mostrando la otra cara de la moneda que ellos no te dicen. Así que gracias a Dios que tenemos también hermanos que Dios ha especializado en estas áreas y nosotros seguimos aprendiendo de ellos. Yo en lo personal te agradezco, siempre veo tus videos y aprendo y sigo creciendo en todo esto con la ayuda de Dios. Mi hermano, ¿algo más que quieras agregar, que quieras decir, que Bueno, hermano, tengas de en verdad tu que fue un placer corazón? estar aquí con ustedes hoy en tu canal, compartiendo. Y claro, estoy disponible para hacer más videos. Cualquier tema referente, ya sea judaísmo, cualquier islam, catolicismo, estamos preparados. Y cualquier tema referente a profecías mesiánicas, etcétera, que podamos tocar, pues estoy Gloria a Dios. disponible. O sea. También estás bienvenido a mi canal, si quieres hacer un envío a mi canal, también con Me mucho dices y gusto. con mucho gusto. Sí, me dices y con mucho gusto. Ahí nos coordinamos, ya sabes, por privado ya nos organizamos Sí, para seguro ver que qué sí, mi hermano. temática podemos hacer. Y te quiero agradecer. Muy, muy bendecido. Ahí les dejé el link, por favor. Ahí está el link para los que quieran suscribirse, suscríbanse. Ahí van a encontrar ustedes los videos, la refuta. Y algo que sí les quiero decir, hermano. Yo me siento, no me gusta usar esa palabra, pero lo voy a decir así. Me siento orgulloso, en el buen sentido de la palabra, de que tenemos la verdad en Cristo. Amén, Después de amén. estudiar y analizar todos estos, porque es fuerte, la verdad es que tengo que reconocer que el judaísmo tiene argumentos pesados que tienes que estudiar bastante para poderlos refutar. No es tan fácil, pero si tienes a Cristo, tienes todo. No Así busquen, es, hermanos, en amén. otro lado. No busquen. Nosotros tenemos lo que el mundo necesita. Créanmelo, se los digo después de haberle dado vuelta a muchas cosas en la filosofía, en las ciencias bíblicas, en la crítica textual, en el judaísmo, todo esto. Al final, siempre Cristo nos da la victoria. No hay mejor conocimiento, no hay conocimiento más puro y limpio que lo que tenemos en el nuevo pacto. Así que hermanos cristianos, valoren lo que tienen, porque ustedes tienen perlas preciosas. No necesitan estar buscando en otro lado lo que ya tenemos y que es precioso y que costó el precio en la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Así que valoren lo que tienen. Este es el mejor camino, el camino que es Cristo que yo he encontrado en toda mi vida. No cambiaría yo el Evangelio de Cristo por nada del mundo.
Y esa es la invitación que le dejo a aquellos que todavía dudan, que todavía están buscando, que todavía no se ubican. Cristo es el camino, Él es la verdad y en Él está la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Así que los animo a seguir creciendo en la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga. Mi hermano, tus últimas palabras ya para despedirte. Bendiciones para todos, mi hermano, todos que nos ven. Dios los bendiga. Bueno, mis hermanos, entonces estamos listos ya para irnos. Les agradezco a todos los que estuvieron en el chat, a todos los hermanos que estuvieron desde el principio. Dios me los bendiga. Ahí anda mi hermano Hans, gracias a Dios es amor. Gracias a mi hermana Eli que estuvo ahí con todo. Nos vemos hasta la próxima, hermana Elena y todos los que estuvieron escribiendo con Dorito. Dios me los bendiga. Maranata, Cristo viene. Nos vemos. Hasta la próxima. Con la ayuda